SER Podcast. Hola, soy Ángeles Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Europa refuerza su estrategia con la vacuna para afrontar la actual ola de contagios que sacude a prácticamente todo el continente. Por tierra, por mar y por aire, en Bruselas envían el mensaje para intentar convencer a los que todavía no se han vacunado de que lo hagan y para generalizar las dosis de refuerzo. Así de claro lo decía este jueves la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. La vacunación contra la COVID ha salvado miles de vidas en Europa, pero afrontamos una nueva ola y tenemos que redoblar la vacunación. Deben recibir la dosis de refuerzo 6 meses después de la vacuna original. Necesitamos convencer a más gente para que se vacune. Todavía tenemos a un cuarto de la población europea sin vacunar. Así que esta es la clave. Hay que vacunarse. Quienes no lo han hecho tienen que vacunarse. Quienes lo han hecho tendrán que recibir la tercera dosis. Pero además de las palabras, están desde luego las decisiones para intentar fomentar esa vacunación. Y hay una que nos va a afectar a todos. Porque todos vamos a tener que recibir el tercer pinchazo para que nuestro pasaporte COVID europeo siga siendo válido. A partir de ahora ese certificado tendrá fecha de caducidad. Corresponsal Griselda Pastor. 6 meses de validez para las 2 primeras dosis, más otros 3 para que cada gobierno tenga tiempo para empezar a poner la tercera vacuna. Así ha explicado el comisario Reynders su propuesta de una caducidad de 9 meses para el certificado. Esperamos que todos los estados se den cuenta de que tras 6 meses hay que pasar a esta tercera dosis y les damos 3 meses más para que puedan distribuirla. Insistiremos a los gobiernos para que adapten sus estrategias nacionales, afirma Reynders, y esto porque Francia, por ejemplo, ha empezado ya a fijar sus propias caducidades. Por esto, esta propuesta que necesita ahora el aval de los gobiernos. Los datos de la nueva ola de contagios siguen justificando medidas como esta. Alemania suma hoy 76.414 casos más. Es el nuevo récord en toda la pandemia. Pablo Mora, muy buenos días. Hola Pedro, muy buenos días. Y surge otra alarma, una nueva variante detectada en Sudáfrica, de la que hoy dará más detalles la Organización Mundial de la Salud y que ya ha llevado a países como Reino Unido o Japón a suspender vuelos o a establecer mayores controles con Sudáfrica y en los países del entorno. Ojo, sí, con esta nueva variante nos lo va a contar Javier Gregori. De momento esta es la variante del SARS-CoV-2 que tiene más mutaciones, es decir, más cambios en su estructura molecular con respecto al coronavirus original que surgió en China. Se ha detectado en Sudáfrica y de momento se llama B11529, aunque es probable que hoy mismo la Organización Mundial de la Salud le dé el nombre de una letra griega. En concreto, esta nueva variante tiene 50 mutaciones en total, pero más de 30 están en la famosa proteína S. Y esto es lo que más preocupa a los científicos, porque este es el objetivo de la mayoría de las vacunas y la llave que usa el virus para abrir la puerta a las células de nuestro cuerpo. Sin embargo, tener más mutaciones no indica a priori que sea más letal o infecte más que otras cepas, como la Delta. Todavía es pronto para saberlo porque solo se han detectado 77 casos con esta nueva variante sudafricana en una provincia de este país, 4 contagios más en la vecina Botswana y otro infectado en Hong Kong, pero que venía de Sudáfrica. El problema es que en este país africano solo el 24% de la población ha sido vacunada contra la COVID. La rebelión popular en los territorios franceses de ultramar deja alguna novedad. La isla de la Martinica acaba de anunciar que impone el toque de queda después de los disturbios de estos últimos días. Y de momento las variantes activas en estas latitudes del planeta han elevado la incidencia en España hasta los 160 casos por cada 100.000 habitantes. Una incidencia que con el antiguo semáforo COVID nos situaría en el riesgo alto de contagios. Suben los ingresos en los hospitales y en las UCIs, aunque la ocupación de pacientes con coronavirus sigue siendo baja, de poco más del 6% de camas. Sube la transmisión del virus y poco a poco se va extendiendo el uso del pasaporte COVID. Cataluña comienza a pedirlo desde esta pasada medianoche. Valencia, la Comunidad Valenciana, tiene intención de hacerlo en los próximos días y desde mañana se sumará Navarra. Sanidad estudiará la semana que viene si aprueba la vacuna para menores de entre 5 y 12 años después de recibir el aval de la Agencia Europea del Medicamento. Los pediatras españoles dan su visto bueno. Lo hacía este jueves en la SER su portavoz Francisco Álvarez. Los niños han tenido graves problemas en el colegio, problemas de tipo psicológico que nos lo dicen los psiquiatras. Si los vacunamos, pues evitaremos esto y evitaremos que también ahora se contagien, porque son los que mayor incidencia tienen ahora mismo en la pandemia del coronavirus. Y yo lo que hago es tranquilizar a los padres porque en el ensayo clínico se ha demostrado que es eficaz
y segura. Todavía de la pandemia, Sanidad cede a una reivindicación del personal sanitario, la de reconocer el COVID persistente en los protocolos de riesgos laborales. Teresa Rubio. En España hay algo más de 500.000 de personas con COVID persistente y muchas han tenido que reincorporarse a sus puestos de trabajo por agotar el periodo máximo de incapacidad temporal sin haberse recuperado. Fernando Ontangas, CSIC. Va a significar un seguimiento obligatorio de todos estos casos con las posibles adaptaciones de puestos de trabajo que se deriven. Es decir, puede haber profesionales que estén haciendo noches o llevando cargas de trabajo, pesos, movilidades de pacientes, etcétera, etcétera, que a partir de esta revisión y de ese seguimiento tengan que dejar de hacerlo. CSIC también pide, entre otras cosas, que el contagio por COVID sea considerado como enfermedad profesional para sanitarios y sociosanitarios, independientemente de la fecha en la que se haya producido. La tragedia de este pasado miércoles en el Canal de la Mancha no ha intimidado a cientos de inmigrantes que esperan su oportunidad para llegar o para intentar llegar al Reino Unido desde la costa de Francia. Where are you going now? Go UK. Go UK. Vamos al Reino Unido, es lo que decía esta migrante antes de montarse en una barca hinchable en la costa de Calais, en Francia. La gendarmería de ese país ha incrementado su presencia en la zona para evitar la salida de más embarcaciones como esta. Del shock inicial por la muerte de 27 personas en el naufragio del miércoles, se ha pasado a un cruce de declaraciones entre Reino Unido y Francia que intentan eludir su responsabilidad en la tragedia. Boris Johnson le ha propuesto un plan a Emmanuel Macron para que no se repita algo así. Incluye repatriaciones de migrantes a Francia y patrullas conjuntas en aguas de ambos países. Vamos a Londres, informa Begoña Arce. La ministra del Interior, Priti Patel, reiteró ayer a las autoridades francesas la oferta británica de enviar fuerzas de seguridad para integrarse en patrullas conjuntas de vigilancia en las costas del norte de Francia. Una propuesta inaceptable para el presidente Emmanuel Macron porque afecta a la soberanía nacional. Y si Macron le ha pedido a Boris Johnson que no instrumentalice políticamente la tragedia del miércoles en el Canal de la Mancha, Johnson le reclamó a Francia que haga más para frenar esas travesías mortales. This disaster underscores how dangerous it is. Este desastre muestra lo peligroso que es cruzar el canal de esa manera y también lo vital que es el que incrementemos los esfuerzos para romper el modelo de negocio de los gángsters que mandan a la gente al mar. Las relaciones entre los dos países vecinos pasan por una época muy tensa. Esto se debe a la crisis de la migración, pero también a otros asuntos como el conflicto pesquero derivado del Brexit, un ambiente que dificulta la cooperación para combatir las redes de traficantes. Bueno, Reino Unido y Francia descubren ahora el drama de la inmigración que conocemos ya desde hace décadas en los países del sur de Europa. De hecho, en las últimas horas han sido especialmente intensas para la Guardia Costera Italiana. Roma, Joan Soles. 144 inmigrantes rescatados en Crotone, 240, entre ellos 44 menores en Calabria, 296 trasladados por la Guardia de Costas italiana a Lampedusa, 463 a bordo de la Sea-Watch esperan desembarcar en Sicilia, otros 430, entre ellos muchos niños, iban a la deriva anoche entre las costas de Sicilia y Libia y según las últimas comunicaciones, algunos inmigrantes habían fallecido en la barcaza. Son al menos 1.333 las personas que en alta mar, en dramáticas circunstancias, han pedido ayuda a Italia en las últimas horas y son 8.000 los que han ingresado en los centros de primera acogida este mes de noviembre, 62.000 este año, el doble que en España, según datos de los ministerios del Interior de ambos países. Están siendo días complicados también en Canarias por un nuevo repunte en la llegada de pateras a las islas. El propio delegado del gobierno allí ha reconocido algunos momentos de tensión y de angustia por la cantidad de migrantes que han sido rescatados solo esta semana en el archipiélago. Canarias, Pedro Murillo, buenos días. Buenos días, y además es que hay dos condicionantes. El primero, que se trata de lanchas neumáticas muy precarias, y en segundo lugar, que la isla de Gran Canaria ha quedado relegada en cuanto a la receptora, donde existe más asistencia, y ahora es Fuerteventura y Lanzarote la que recibe más inmigrantes. De hecho, de acuerdo con los datos recopilados por la Cruz Roja, hasta el pasado martes habían desembarcado en Lanzarote 4.632 y otros 4.620 lo habían hecho en Fuerteventura. En total, en una semana, más de 9.000 personas. ¿Y en México? Allí las autoridades están empezando a trasladar a parte de los miles de migrantes concentrados en la ciudad de Tapachula, en la frontera sur del país con Guatemala. El objetivo es evitar la salida de una nueva caravana hacia el norte del país que tenía previsto comenzar su ruta este mismo jueves.
Y anoche pasó por la SER uno de los protagonistas de esta semana, protagonistas políticos, el presidente de la Junta de Andalucía, el día después de que el Parlamento andaluz tumbara sus presupuestos del año que viene. Moreno Bonilla quiere seguir, pero no descarta adelantar elecciones en la comunidad si los grupos siguen bloqueando su acción de gobierno. Asegura que de momento no tiene intención de hacerlo, ni se lo han pedido. A mí nadie me ha dicho en ningún momento cuando tengo que convocar las elecciones, porque entre otras cosas es una estupidez decírmelo, porque es una decisión exclusivamente mía, que además yo no delego en nadie. Y después hay una cosa que yo quiero dejar muy claro: yo ahora, mientras sea presidente de Andalucía, lo primero es Andalucía y después va mi partido. Pablo Casado asiste este viernes a la reunión de los 52 presidentes provinciales del PP que se han citado entre hoy y mañana en León. Andalucía se ha convertido en la única comunidad incapaz de aprobar presupuestos. Tampoco lo ha hecho Madrid, por cierto, aunque Isabel Díaz Ayuso tiene prácticamente garantizado el apoyo de Vox a sus cuentas. Lo sigue negociando. De momento no tiene el sí. Anda en ello. Una situación que contrasta con el pleno del Congreso de este jueves. Los presupuestos generales del Estado ya van camino del Senado. Queda aprobado el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2022 y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado del mismo al Senado. Aprobados con una amplia mayoría, 188 votos a favor. Esas cuentas, como decía la presidenta del Congreso, van camino del Senado. La noticia fue la noticia en el Congreso y la foto en la calle. Las voces de miles de personas que se unieron anoche en las manifestaciones convocadas en toda España por el Día Internacional contra la Violencia de Género. Bueno, un día que empezó no todo lo bien que debiera, porque la ultraderecha volvió a bloquear una declaración en el Congreso contra los malos tratos. También se desmarcó de la firma para blindar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en la que sí han estado el resto de grupos. Todos menos aquellos que deciden convertirse en antisistema. Mariano Lúrido. 13 puntos contiene el documento para hacer permanente el pacto y garantizar una financiación pública estable, adecuada, suficiente y con independencia del ciclo económico, pero no se menciona ninguna cifra. Hace 5 años se dotó con más de 1.000 millones de euros. Algunas de sus más de 200 medidas no se han acabado de desarrollar. De hecho, se vuelven a incluir, como por ejemplo asegurar la especialización profesional de todos los sectores que intervienen en la lucha contra la violencia de género, especialmente en el ámbito de la justicia. Y hay otras nuevas, como ampliar el pacto a todas las violencias machistas o destinar fondos a las organizaciones feministas que atienden a las víctimas, aunque tampoco se concreta cantidad. Lo han firmado 25 grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, y la extrema derecha de Vox boicoteando este amplio consenso. Hoy colean dos polémicas que afectan a los socios de gobierno. Una la ha provocado el PNV al intentar desmarcar los vinos que se producen en la Rioja Alavesa de la denominación de origen Rioja. La propuesta, que finalmente ha retirado el PNV, no ha gustado nada a los productores, que han contado con la complicidad de los grupos políticos que representan a la derecha y han conseguido así forzar esa retirada. Informa Carolina Gómez. Insiste Aitor Esteban en que la intención del PNV no es romper la denominación del vino Rioja, sino buscar una gestión más cercana de la Rioja Alavesa. Pero la derecha, dice, ha enrarecido el debate y ya no cree que tenga sentido discutir la iniciativa en el Pleno. El PNV tiene ahora el compromiso del ministro Planas de abrir un diálogo sobre sus reivindicaciones al margen del Congreso. Nos sorprende la reacción visceral, pero el problema sigue existiendo y hay que solucionarlo. Estamos contentos de que pueda empezar a hablarse fuera de este ambiente tan ruidoso y tan tóxico. Para el PSOE, que gobierna en La Rioja, era muy complicado admitir siquiera a trámite la iniciativa. Y también llegan hoy los ecos de la sentencia del Supremo sobre el castellano en los colegios catalanes. Con la primera reacción pública de la ministra de Educación a ese fallo que obliga a dar al menos un 25% de las clases en castellano. Informa Adela Molina. La ministra Pilar Alegría envió ayer un mensaje claro al gobierno catalán. Una sentencia firme, no cabe debate, es de obligado cumplimiento por parte de cualquier administración pública. A lo que no contestó es a qué hará si la Generalitat mantiene su desafío de que no hay que cambiar nada. La exconsejera de Educación, Irene Rigao, subrayó en Ser Catalunya que el Govern tiene que regular para que se cumpla la sentencia, que en la práctica supone impartir una asignatura más en castellano aparte de la lengua. Si en els casos individuals els hem obligat a fer... Rigao recordó que ya han tenido que hacerlo cuando ha habido sentencias individuales, más ahora que hay una que afecta a todo el sistema, y advirtió que lo contrario es dejar vendidos a directores y docentes. El gobierno
ruso promete una investigación para aclarar qué es lo que ha ocurrido en una mina de carbón en la región de Siberia. Un escape de gas ha provocado la muerte de al menos 50 personas. Entre las víctimas hay también miembros del equipo de rescate que bajaron a la mina para intentar ayudar a los trabajadores atrapados. Girian Ayala. El incidente comenzó cuando el hollín, que estaba acumulado en un conducto de ventilación de esa mina, ardió el jueves, entonces se llenó de humo toda esa parte y murieron 11 personas en principio. Después el número de muertos se elevó a esos 52 con el resto del equipo que intentó llegar, pero al final una explosión hizo que muriesen. Además, este es el peor incidente minero en Rusia en los últimos 10 años. Sigue suspendida la misión de rescate hasta que se pueda garantizar que no hay riesgo de una segunda explosión. Y además, Pablo. La OTAN ha alertado este jueves de una inusual concentración de tropas rusas en la frontera con Ucrania. El secretario general de la Alianza Transatlántica se ha ofrecido a aumentar la presencia militar en esa zona fronteriza y también en Polonia, después de que Bielorrusia haya permitido de forma intencionada que miles de migrantes vuelvan a concentrarse en la frontera para intentar entrar en suelo europeo de forma irregular. Y un polémico nombramiento. El del nuevo presidente de la Interpol, que es un general emiratí que se enfrenta a denuncias por torturas en 4 países europeos y en Turquía. El gobierno de Emiratos denuncia que esas acusaciones forman parte de una campaña de distorsión contra Ahmed Nasser al-Raisi, que es como se llama este general. Un exmagistrado británico vincula este nombramiento con el dinero que Emiratos ha inyectado en ese cuerpo que coordina la acción de la policía en 195 países. Suscríbete a Las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena Ser. La radio.